Lucas capítulo 18 en el versículo 1, y dice la Biblia lo siguiente. En primer lugar, ¿cuándo debemos de orar? ¿Sí? Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar en las mañanas. Sobre la necesidad de orar a las 4 de la mañana. ¿Qué dice su Biblia? ¿Qué dice su Biblia? ¿Qué dice? No escucho. Siempre. Siempre. Y no desmayar. ¿Sí? Y no desmayar. Entonces, la Biblia nos dice orar siempre. Y 2, no desmayar. ¿Cada cuándo tenemos que orar? Siempre. Porque me acuerdo que una vez escuché a un hombre decir, oh hermanos, yo oro 4 horas en la mañana, y era un hombre muy reconocido, y nosotros los estudiantes que lo escuchábamos decíamos, ay no, un día, no, yo con 20 minutos ya luego no sé qué decirle a Dios, y él ora 4 horas en las mañanas. Pero vean cómo la Biblia nos dice que no hay un cierto tiempo de horas en cuanto a orar con Dios, sino que estemos orando siempre, dice la Biblia. Entonces, tú puedes orar, lo primero al levantarte puedes empezar a orar, alabar a Dios, exaltar al Señor, levantar su nombre, bendecir el nombre del Señor. Tú puedes comenzar a reconocer tu necesidad por Él, luego meterte a bañar y seguir orando, bañándote, cantando alabanzas, adorando al Señor. Puedes lavarte los dientes, puedes estarte vistiendo, orando, puedes estar en la carretera hacia la Ciudad de México, hacia Celaya, hacia San Luis Potosí, puedes ir orando, puedes ir buscando al Señor, porque orar es platicar con Dios, ¿sí? Orar es platicar con Dios. Entonces, la Biblia nos dice que ocupemos todo el tiempo que podamos y nos ocupemos en la oración. Hay veces, hermanos, que ocupamos nuestra mente en tanta tontería. Estamos pensando, hay hermanas que a lo mejor están pensando en blanco abarata la vida, y hoy es noche de Liverpool, y ya salió el nuevo modelo de una nueva lavadora que no tengo, y la mía ya está vieja y apenas la compraste hace un año, y no, necesito otro carro, y necesito eso. Estamos pensando en tantas cosas tan triviales, tan mundanas, tan innecesarias en la vida cristiana, y si mi hijo se accidenta, y si a mi esposo le pasa algo, y si esto, y si aquello, en vez de estar orando, en vez de estar confiando en Dios, la Biblia dice, le refirió una parábola Jesús sobre la necesidad de orar siempre, y me llama la atención la palabra que dice, y no desmayar. ¿Y no qué? Y no desmayar, ¿sí? La palabra desmayar es desanimarse, porque las respuestas no vienen inmediatamente. Entonces, hay gente que comienza a orar, ¿no? Comienza a pedir, y trae sus peticiones delante de Dios, y ve que no hay contestación, ¿sí? Oras por tu hijo que anda bien mal, y entre más horas parece que peor se pone. Y eso te lleva ¿a qué? A desanimarte, a desmayar. La Biblia dice, ora sin desmayar. No veas las circunstancias negativas que están aparentemente y que Dios no está contestando, sino ve con los ojos de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice la Biblia, ¿sí? Número 2, vamos a aprender que la oración es el fundamento de todo cristiano esforzado. La oración es el fundamento de todo cristiano esforzado. Hay cristianos que no se esfuerzan de nada, y hay cristianos que se esfuerzan en su vida cristiana. Se esfuerzan por tomar un discipulado, se esfuerzan por congregarse todos los domingos, se esfuerzan por leer la Biblia, se esfuerzan. Y la oración es el fundamento de todos estos cristianos esforzados,
valientes. En Juan 15:7 nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid ¿qué? ¿Qué dice? ¿Pedid qué? Todo. ¿Qué es todo? Todo lo que queréis y os será hecho, ¿sí? Bueno, pero hay una condición. ¿Cuántos quisieran recibir todo lo que piden? Todos levantarían la mano. Una vez le pregunté a un grupo de empresarios que estábamos predicando, ¿cuántos quisieran, perdón, un grupo de varones, era un grupo de varones, un congreso de varones, ¿cuántos quisieran triunfar y ser exitosos y grandes empresarios y que Dios los bendiga grandemente? No, pues todos, yo. Pero la siguiente pregunta es: ¿cuántos quieren pagar el precio? Entonces, si quieres que Dios te conteste todo, dice la Biblia que hay una regla, dice: permanece en mí. ¿Qué es permanecer en el Señor? Tener una constante relación con el Señor todos los días, ¿sí? Si permanecen en mí, y luego dice: si mis palabras, si la Biblia permanece en nosotros. Entonces, ¿saben por qué muchos no reciben? Porque piden mal, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero hay dos condiciones para que Dios nos conteste todo. ¿Y sabes por qué nos puede contestar todo? Porque cuando Dios permanece en nosotros y nosotros en Dios, y su palabra permanece en nosotros y nosotros en la palabra, vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Eso es bien importante. Entonces, todo lo que pidamos va a ir de acuerdo a su voluntad. Vean lo que dice Colosenses 1:10. Dice Colosenses 1:10. Dice: para que andéis como es digno del Señor, ¿sí? Agradándole, ¿qué dice? O sea, agradándole en todo, ¿sí? Agradándole en todo. O sea, ¿quieres que Dios te provea y supla tus peticiones de oración? Agrádalo, ¿sí? A ver, ¿quieres que tu esposa te cocine rico, te consienta, te haga piojito, te haga masajito? ¿Cómo va a hacer eso si la has tratado todo el día re mal? ¿No? Se ha sido bien áspero con ella todo el día y pues ni ganas le van a dar, ¿sí? Y menos darte masaje en los dedos. Va a decir guácala, ¿verdad? Menos hacerte tu platillo favorito. Pues ahí más o menos te va a hacer tu comida y más o menos. ¿Por qué? Porque no la has agradado. Y viceversa, ¿sí? También ustedes nos tienen que agradar a nosotros, mi amor. ¿Sí? Viceversa. Nos tenemos que agradar el uno al otro, ¿sí? Y eso es bonito cuando nos agradamos como matrimonio. A mí me agradas mucho, mi amor, me encantas. La verdad, sí, es la verdad. Bueno, a pesar de la habilidad humana, fíjense, él fracasará. A mí, cuéntame que eres un buenazo para el trompo, ¿no? Hace rato estábamos con un trompo y todos andaban con el trompo, ¿no? A mí dime que eres un buenazo con el valero, ¿no? Ah, no, el valero era valero, ¿no? Valero. Con el yoyo. Que eres un buenazo en la vírula, o sea, en la bicicleta. Eres un buenazo en los negocios, eres un buenazo. Hay una persona que me dijo: yo gané el campeonato de oratoria, yo sé hablar delante de la gente, que no sé qué. Y yo sería un gran predicador, un gran pastor. Y mira, luego se suben y no dan nada más. Porque esto no se trata de tener una habilidad humana, sino un don de Dios. Tú puedes ser un gran orador y si no eres usado por Dios, tú no vas a dejar más que... Por eso hay tantos que dan tantas conferencias de pura motivación, porque no predican el don de Dios, la palabra de Dios. Tú eres campeón, tú puedes, y descubre el campeón que tienes dentro de ti, y mira que tú puedes hacer esto y aquello, y siempre te hablan bonito. Ay, y no, y sales, ay, no,
No, y el lunes estás igual, todo apachurrado, tirado, y necesito volver a escuchar el predicador el domingo. Otra vez el domingo sales, pero ¿por qué? Porque la palabra no está no te está dando palabra de Dios, te está dando pura motivación, te está haciendo sentir bien de ti mismo. Y sabes que cuando venimos a la Biblia nos hace sentir mal de nosotros mismos. ¿Tú no vas a la iglesia para que te hablen bonito? Ya una vez me dijeron, hace como 2 o 3 semanas, me dijeron, es que a mí me dijeron que tú les hablas bien duro a la gente. Y yo por dentro le dije, ¿cómo que bien duro? Sí, pues que les dices que se van a condenar y el infierno, y tú deberías de ser más suavecito, debería hablar más pues más tranquilo y contarles más cuentos de Pinocho, de Tribilín, de Mickey Mouse, y es que no, hermanos, es que a mí la Biblia me habla fuerte todos los días, y cuando vengo a la palabra de Dios, Dios me regaña a través de su palabra, me exhorta, me levanta, me reprende, y también Dios tiene cosas bonitas, no nada más son exhortaciones. Hay que, en otras palabras, encontrar el equilibrio, ¿sí? Encontrar el equilibrio. Entonces, tú podrás tener muchas habilidades humanas, pero quiero que escuche bien, tú vas a fracasar si tú no tienes un respaldo en tu vida de oración. No tendrás respaldo si no tienes una vida de oración, ¿sí? Tu ministerio va a fracasar. ¿Saben por qué tantos ministerios fracasan? Por falta de oración. ¿Saben por qué tantas iglesias fracasan? Entre muchas otras cosas les puedo decir, a lo mejor ni el pastor fue llamado, ni él se puso solito, nunca se dedicó a la palabra de Dios, él creyó que era bien fácil poner su congre en su casa, en su sala, y así comenzó, y se viene para abajo. Pero muchos ministerios fracasan por falta de oración. Miren que como iglesia podemos hacer muchos eventos, traer a los mejores cantantes, traer a los mejores predicadores, podemos hacer los eventos más grandes de Querétaro si queremos, pero si no hay oración y no hay la búsqueda de Dios en oración, en intimidad, y el respaldo de Dios de lo que estamos haciendo en oración, vamos a fracasar, hermanos. El éxito de la iglesia depende de la oración. El éxito del pastor depende de su vida de oración. Por eso necesitamos las oraciones de todos ustedes. Y yo sé que por lo menos, yo les decía hace rato, por lo menos yo sé que todos oran 3 veces diarias, me imagino, por los alimentos. Por lo menos por eso sí oras. Ya si no oras ni por los alimentos, ya no sé ni por qué vas a orar, ¿verdad? Pero si por lo menos oras por los alimentos, acuérdate de orar por tu iglesia, por tus pastores. Y por tu iglesia, ¿sabes a qué me refiero? Esto no es la iglesia. Eso de que vamos al templo, nada que ver, ¿sí? Hace rato cantábamos, en el templo hay libertad. Hermanos, en Cristo, eso era en el Antiguo Testamento. Esto no es el templo. ¿Sí? El templo somos nosotros. Somos nosotros. Nosotros tenemos libertad en Cristo, pero no en el templo, ¿sí? El templo somos nosotros. Somos la habitación del Espíritu Santo. Unos son templo, otros son catedral, otros son basílica, dependiendo del tamaño, ¿verdad? Pero cuando tú oras por la iglesia, tú oras por los hermanos, por los congregantes, ¿sí? Unos por otros, orando unos por otros, ¿sí? Hoy más que nunca debemos de orar, y este es un lugar, que nosotros rentamos, este lugar se conoce como una casa de oración, ¿verdad, Héctor? Este se llama Casa de Oración Estatal. Un gran amigo, Héctor Macín, hijo del hermano Macín, un gran amigo, muy querido mío y muy amigo de la familia. Damos gracias a Dios que estén con nosotros. Ahorita compartir algo con nosotros. Pero
Este lugar se hizo con un propósito, para que venga la gente a orar, es lo que tengo entendido, o sea, que vengan las iglesias a orar. Ahora, ¿ustedes se han fijado que nosotros no hemos tenido reuniones de oración desde que empezamos la iglesia? ¿Se han fijado? ¿Sí? ¿Por qué creen que no hemos tenido reuniones de oración? Ahora, en todos los estudios dedicamos media hora antes a orar. Tenemos 6 estudios a la semana. Media hora antes nos dedicamos a orar. Pero una reunión así, vamos a reunirnos a orar. ¿Saben por qué? Porque no podemos practicar algo que todavía no hemos comenzado a aprender, y es por eso que a partir de este mensaje que estoy dando el día de hoy y el discipulado, ya comenzaremos a también escoger una fecha donde nosotros, y ya estoy hablando con el encargado, el administrador de este lugar, una fecha al mes donde vengamos nosotros a orar como iglesia. Ahora, si yo les digo, el próximo domingo va a haber comida, gorditas, va a haber tacos, de esos que hace Poncho y su esposa, esa taquiza, va a haber taquiza, ¿no? Y va a haber al pastor, no del pastor, al pastor, que es muy interesante, porque los tacos al pastor que son árabes, son algo pero dicen que lo empezó un pastor, yo no sé si por eso se le quedó tacos al pastor, no sé, pero bueno, y ahí sí, mira, vienen un montón, ¿sí? Vienen un montón, pero les digo, reunión de oración, y se pone así, miren, como 5 personas nada más, ¿sí? Y esto no va a suceder con nosotros, ¿verdad que no? Vamos a venir a orar. Vamos a venir a interceder. Vamos a clamar al Señor, ¿sí? Todos los fracasos en la vida cristiana se deben a una falta de oración. ¿Sabes por qué fracasan muchos matrimonios? Porque no oran juntos. Mi esposa y yo sabemos, matrimonio que no ora junto todos los días, matrimonio que va a fracasar. Yo no te estoy diciendo si oran por los alimentos, no, tenemos que orar juntos, ella y yo. Una cosa es mi oración a solas con Dios, ella también hace sus oraciones con Dios, pero también tenemos que orar juntos. También necesitamos orar como familia, con los muchachos, con los hijos que tenemos, abrir la Biblia, tener un estudio. Nosotros lo hacemos 3 veces por semana. Tenemos 3 estudios bíblicos por semana en la casa de ustedes, y nada más están invitados mi familia. Es un estudio familiar de mis hijos y de mi esposa, mío, de toda nuestra familia, ¿sí? Eso es bien importante, porque si no vamos a fracasar como hogar, como familia. De repente nuestros hijos traen amigos, amigas, los tratamos como familia, no hay problema, ¿no? Pero no es un estudio para la iglesia, es un estudio familiar. Ahora, tenemos armas que garantizan los resultados de la oración. Vamos a Efesios capítulo 6, en el versículo 10 al 18. Mateo 6, 10 al 18. Perdón, Efesios. Y nos dice así en Efesios capítulo 6, versículo 10, nos dice la Biblia, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿En quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies
con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 18. Orando, ¿no dice la Biblia orar sin cesar? Ahora nos dice orando, ¿qué? En todo tiempo. ¿Cuándo debemos de orar? Todo el tiempo que podamos. Orando en todo tiempo. Y fíjense que no nada más hay un tipo de oración, dice con toda oración, o sea, con toda clase de oración. Hay de intercesión, de súplica, hay muchas clases de oración. Dice, y velando en ello, y otra vez dice, siempre que habla de la oración, habla de la perseverancia, de velar, de no desmayar, con toda perseverancia dice, y súplica. ¿Qué debemos de hacer? Suplicando por los santos. Tú te congregas en Vida Nueva para el Mundo Querétaro, tienes que estar orando por los congregantes de esta iglesia. A lo mejor no te sabes los nombres, yo muchos nombres no me los sé, ustedes lo saben que soy malo para los nombres. Ya me están conociendo, ya he bautizado a muchos de ustedes con otros nombres, ¿sí? Lo peor fue cuando los bautizamos en agua y les decía el nombre diferente, ahí sí quedaron bautizados con otro nombre. Y la cosa es que Estefano es igual que yo, imagínense los dos, bautizando. Él, a Lupita le decía Rosario, y a Juan yo le decía Jorge, y Jorge, no soy Jorge, perdón, qué pena, perdónenos, ¿sí? Pero no lo hacemos a propósito, pero a lo mejor no te acuerdas de los nombres, como a mí me pasa, pero sí te acuerdas de los rostros. Y estás orando y Señor, yo así le digo, te pido, Dios sí me lo sé, ¿no? Pero es un ejemplo, el de la colita. ¿Sí? Y ahí, no te escondas, y también tú no te escondas. Y le digo, el de la colita, el simpático. El de la colita, no es ese Frener, sí. ¿Sí? El de la colita, el líder de alabanza. Bueno, al principio no me sabía bien tu nombre, pero ahorita ya me lo super sé bien, ¿no? Pero a ti siempre te bautizo, ¿verdad, Isaías? Perdón. ¿Ya ven? Y yo, Isaías. Bueno. Ya ves, entonces sí la atiné. Ok. Isaías. Ya me estás confundiendo. Por eso no me lo aprendo. Porque me confundes. ¿Sí? Y luego así de repente, Señor, te pido, cuando no me sabía el nombre, ¿no? Señor, el de la barbita. ¿Quién tiene la barbita? El Ponchito, el buen Poncho, ¿no? El que siempre le hace así, sí, y así los va relacionando, ¿no? Señor, es que el Señor sabe nuestros pensamientos y Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Ese Señor, te pido por ese. No sé qué necesidad tenga, no sé, pero te pido por su vida, por su familia. Señor, por esa hermana. Y así, dice, súplica por todos los santos. Tenemos que practicarlo. Ahora, es bueno tener siempre una lista en el cuaderno que anotes tus peticiones de oración. Nosotros como familia tenemos una lista de peticiones de oración. ¿Cuántas llevamos, Axel? ¿Pasan de las 60? ¿Por ahí? Ok, un 50, no pasan de 60. Bueno, tenemos 50 y tantas peticiones de oración, pero también es bueno tener otra lista y apuntar los nombres, ¿sí?, de personas que tienen necesidades. Y hay veces que también ya gracias a las redes sociales, que ya ves a tus amigos y eso, y sabes que muchos están atravesando necesidad, puedes también orar por ellos, ¿no?
Hay muchas maneras, muchas maneras. Yo creo que las redes sociales son increíbles cuando las usamos para la gloria del Señor, para hablar del Señor, para levantar el nombre de Cristo, poner versículos, compartir de la palabra, alabanzas, muchas cosas que glorifican al Señor, pero eso de estar en tu tanga. ¿No? ¿Sabes qué? ¿Sabes quiénes te van a ver? Todos los hombres. Si haces lo que quieres, eso es lo que te van a ver. ¿Y sabes qué van a hacer? Desearte. ¿Crees que van a orar por ti? No, al contrario. Te van a poner like y ni te conocen. ¿Sí? Porque hay una nueva adicción que no existía hace unos 10 años atrás. La adicción a los likes en las redes sociales y el presumir cuántos seguidores tienes en tus redes, ¿sí? Pero cuando es para tu persona, para enorgullecerte, qué bueno que nuestra organización tenga 1 millón, 2 millones de likes, pero que sea una organización que proclama el Evangelio de Cristo. Pero si es una red social donde está lleno de likes por tu cuerpo, por tu físico, entonces eso no alaba ni glorifica al Señor. Dios te dio un buen cuerpo, un día va a ser muy bien aplicado lo que Dios te dio y todo lo que Dios nos ha dado, pero dentro de los tiempos y los límites de Dios, dentro del matrimonio, dentro de las reglas de Dios. No es para que todo el mundo lo vea, es para tu marido, es para tu esposa, es para tu esposo. Te tienes que cuidar hasta que el día y el Señor los junte en el matrimonio por el civil, pero no es para que todo el mundo sepa y vea las virtudes físicas que tienes y no las virtudes del corazón, ¿sí? Ahora, tenemos que orar en el nombre de Jesús. Juan 14:13 nos los enseña. Juan 14:13. Tenemos que orar en el nombre de Jesús. Fíjese lo que dice. Juan 14:13. Nos dice la Biblia, dice, y todo lo que pidieres al Padre, ¿en qué? En mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, ¿sí? Ahora vean lo que dice el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego también tenemos en el versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que dice el capítulo 16, versículo 23 de Juan, 16, 23. Dice, y en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Entonces, siempre es en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, ¿sí? Es en el nombre del Señor. Tenemos nosotros que levantar y proclamar y pedir todo en el nombre de Jesús. ¿Y saben por qué pedimos en el nombre de Jesús? Porque el poder está en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él fue el que murió, porque Él fue el que resucitó, porque Él fue el clavado en la cruz del Calvario, porque Él llevó todos nuestros pecados, Él llevó todas nuestras dolencias, porque Él abrió el camino al Padre cuando antes en el Antiguo Testamento no podían orarle a Dios, tenían que tener un sumo sacerdote que intercediera por ellos y cumplir sus peticiones, y no perdonaba a Dios en el Antiguo Testamento sus pecados, expiaba sus pecados a través del derramamiento de corderos, de borregos, etcétera, etcétera. Pero en el Nuevo Testamento, cuando
cuando estaban todavía bajo la ley, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y cuando Él entregó el Espíritu, cuando dijo, terminado está, no hay nada más que hacer. En ese momento dice la Biblia que sucedieron muchas cosas, tembló, hubo tinieblas en la tierra, dice la palabra de Dios que resucitaron de las tumbas muchos muertos, en fin, sucedieron cosas que cuando un centurión romano vio a Cristo ahí, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios, porque ¿saben que antes de Cristo ¿a cuántos crucificaron? ¿Sabe usted? ¿Tiene la idea? Antes de Cristo, los romanos, que fueron los que institucionalizaron esta forma de matar y torturar a los criminales, a los malvados, los romanos crucificaron antes de Cristo, ¿saben a cuántos? A más de 70,000 personas. Y solamente conocemos el nombre de un crucificado, el de Jesús. Ni siquiera se sabe el nombre del de la derecha ni el de la izquierda. Llámele como quiera, pipis, gañas o lo que le quiera llamar. No se llaman así. No tienen importancia. Es que ninguno tiene importancia de los que murieron. La importancia radicaba en que el Hijo del Hombre, Dios hecho carne, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, murió por nuestros pecados. Era Dios hecho, Dios encarnado entre los hombres. Era Dios expiando, Dios derramando su sangre para perdonarte y lavarte y limpiarte y darte vida eterna y hacerte una nueva criatura. Y en ese momento sucede otro milagro. Había un templo construido por Herodes, reconstruido después de que el templo de Salomón fue destruido. Herodes construye el templo de Salomón y había un lugar que se llamaba el atrio, el patio, el lavacro, estaba el lugar santo y luego estaba un lugar que se llamaba el lugar santísimo, el lugar santísimo, y solamente podía entrar el sumo sacerdote, el mero sumo sacerdote, como por ejemplo Aarón y otros sacerdotes que hubieron en el Antiguo Testamento. Podían entrar una vez al año. ¿Cuántas veces? Una vez al año podía entrar al lugar santísimo y entraba vestido con su uniforme sacerdotal y con su pectoral aquí en el pecho, y también tenía una campanita en la pierna ¿saben por qué tenía una campanita en la pierna? Porque entraba una vez al año. Si él entraba indignamente, con pecado, y no entraba de acuerdo a los rituales que se le pedía al sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo de Israel, y dejaban de oír la campanita, había una cuerda con que los jalaban. O sea, nadie podía. A ver, ahora llamen al 911, que entren por el sumo sacerdote, que le den unos electroshocks para que despierte. No, Dios se los llevaba, y era una vez al año, y él tenía que derramar esa sangre y expiar los pecados del pueblo. Y cuando Cristo muere en la cruz, en ese templo de Herodes, reconstruido con la réplica del templo de Salomón, porque ha habido dos templos, el tercer templo, ya tienen todos los elementos, todos los judíos. Lo que pasa es que ese templo estaba donde está ahorita la mezquita de Omar, allá en Israel. Los que hemos viajado a Israel, hemos hecho 7 viajes ya a Israel, 7 ocasiones, me he llevado grupos de 90, 100, hasta casi 300 personas nos hemos llevado a Israel. Y yo creo que el próximo año, si Dios nos los permite, vamos a hacer, y si hay condiciones para ir, me gustaría hacer un viaje de queretanos a Israel. ¿Cómo ven? A dejar nuestra huella a los queretanos allá. Aleluya. ¿Sí? Y ese templo de la mezquita de Omar, es que me quedé pensando en los queretanos un rato. No sé por qué. La mezquita de Omar, que es una mezquita musulmana, está en el lugar donde estaba el templo antiguo de Herodes y de Salomón, ¿sí? Entonces,
Para los judíos es un lugar bien sagrado. Y para ellos es una ofensa tan grande que los musulmanes hayan puesto una mezquita ahí. ¿Sí? Cuando en el Corán nunca se menciona a Jerusalén como un lugar de adoración para los musulmanes, ¿sabía usted? Pero lo hicieron para querer poner de malas a sus primos hermanos, porque son primos hermanos los musulmanes y los judíos, y para ellos quitar el lugar santo que les correspondía, porque acuérdense que Jerusalén, los judíos no tuvieron Jerusalén hasta 1958, no tenían tierra, vivían en todas partes del mundo, menos en su propia tierra, hasta que en 1958 las Naciones Unidas, por mayoría de votos, les regresa su tierra. Mientras tanto, ya los musulmanes habían puesto ahí su mezquita. Pero la Biblia dice que se va a reconstruir ese templo. Ahora, en ese templo, el último que construyó Herodes, se destruyó en el año 70 después de Cristo. ¿En qué año? 70 años después de Cristo, se destruye ese templo. Cristo dijo, ven, ese templo será derribado y en 3 días lo reedificaré, dijo Cristo, ¿no? Él estaba hablando de cuando Él iba a resucitar entre los muertos, pero Cristo predijo la destrucción del templo. ¿Quién lo destruyó? Tito, el emperador romano. Lo dejó hecho cenizas y hasta la fecha no se ha vuelto a reconstruir. ¿Saben por qué en el muro de los lamentos los judíos, los hebreos rezan, oran en el muro de los lamentos y están así en el muro todo el tiempo y están poniendo sus peticiones con papelitos? Porque ese muro es lo único que existe desde los tiempos del antiguo templo de Herodes y de Salomón. Es la única parte que existe sagrada original desde aquella época. Por eso es lo más sagrado para los judíos. Por eso el anticristo, yo no sé qué va a pasar, va a firmar un tratado de paz entre árabes y judíos, y cuando se ha reconstruido ese templo, yo espero que ya no esté ninguno de ustedes aquí, porque ya fue el arrebatamiento, hermanos. Ya tienen todos los utensilios. Y ellos sacrificaban una vaca que es roja, que es una vaca que no existe en ninguna parte del mundo. Ya la tecnología tan grande que tienen los israelíes, ya están haciendo una cepa, o ¿cómo se llama? Una vaca color roja, ya está lista para el sacrificio. Hermanos, estamos más cerca de lo que ustedes se imaginan de que Cristo venga por su iglesia. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice que en el lugar santísimo, fíjense, en el lugar santísimo había una cortina ancha, tan ancha, dice el historiador Josefo, un escritor judío, que si tú ponías 7 caballos del lado izquierdo y 7 caballos del lado derecho y todos jalaran para romper el velo, no se podía romper de lo grueso y de lo fuerte que era. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y dice, consumado es, dice la Biblia, y el velo del templo se rasgó, y vean cómo dice, de arriba para abajo. ¿Qué significa esto? Que Cristo dijo, ya no necesitan templos hechos por manos humanas para adorarme. Ya pueden entrar a mi presencia con libertad, con alegría y con regocijo. Todo lo que no pudieron hacer nadie en el Antiguo Testamento, lo puedes hacer tú hoy. En Cristo, por los méritos de Cristo. Dele la gloria y la honra al Señor. Aleluya. Amén. Gracias, Señor, porque hay poder en tu nombre. Y si se fijaron, hay poder en el nombre de Jesús. Tenemos que orar en la palabra de Dios. Una vez mi papá me enseñó algo que nunca lo voy a olvidar. Me dijo, mi papá, ¿tú sabes qué es la Biblia? Pues sí, la palabra de Dios, sí. Y le dije todas las cosas teológicas que yo sabía de la Biblia. Y se te está faltando una. La Biblia es un instrumento de oración. Y nunca se me va a olvidar. Dice, siempre que ores, ten la Biblia abierta. Siempre que ores.
Digo, cuando estén manejando no lo hagan. Sí. O sea, cuando estén solitos y estén en su escritorio, en su oficina, si ora, es muy bonito abrir los salmos. Tú lees un salmo y lo comienzas a orar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oh Señor, eres mi pastor, en lugares delicados pastos me hará descansar. Gracias porque tú me llevas a lugares de descanso. La Biblia es un instrumento de oración. Ora con la Biblia, es bueno orar con la Biblia. Ora con la Biblia abierta siempre, ¿sí? Entonces, vemos que es la palabra de Dios y vemos que también está el Espíritu Santo. Y quiero hablarles finalmente, déjenme ver mi tiempo, quiero hablarles finalmente, voy a acabar la próxima semana esta lección, voy a acabar con 1 o 2 clases de oración. Anote algo de la oración. La oración cambia cosas, la oración no cambia a Dios. La oración cambia cosas, la oración no cambia a Dios. Dios nunca cambia, ¿sí? Muchos dicen, ya, ¿para qué votar? O cuando votaron, o... Nuestras oraciones pueden cambiar a México, pueden cambiar a Querétaro. Dios no va a cambiar. Él ores o no ores, te consagres o no te consagres, Él va a seguir siendo Dios. ¿Sí? ¿Sabes por qué oras? ¿Sabes por qué adoras? Para que tú cambies. Porque Dios va a seguir siendo el mismo. Tú no puedes orar para que Dios sea más bueno. Tú no puedes orar para que Dios sea más santo. Tú no puedes orar para que Dios sea más misericordioso. No, tú tienes que orar para que tú seas cambiado en la misericordia de Dios, para que tú seas más santo. La oración te cambia a ti. La oración cambia las cosas, pero a Dios no lo podemos cambiar con nuestras oraciones. Tú puedes orar por tu familia. Tú puedes orar por tus seres queridos, ¿sí? Primero averigua lo que dice la palabra de Dios, porque no es lo que tú piensas que dice, ¿sí? Y esto es bien importante para saber cómo es Dios. Tenemos que averiguar qué dice la palabra de Dios acerca de Dios. En el Salmo 119, versículo 89, dice, Salmo 119, versículo 89, dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Saben ustedes que la Biblia permanece en los cielos y permanecerá por toda la eternidad? Y sabe que la Biblia seguirá existiendo aún en el cielo cuando estemos con el Señor, aunque estemos directamente con Dios. Pero ¿qué dice su palabra? Que su palabra ¿qué? Permanece ¿qué? Permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, anoten esto es bien importante. Mi oración debe de estar de acuerdo con sus mandamientos. Mi oración tiene que estar de acuerdo a sus mandamientos. Número 2, yo no puedo orar para que alguien se condene. Yo sé que te gustaría, pero no se puede, ¿sí? Señor, te pido que se vaya al infierno mi tía, mi abuelita. No, imagínate, ¿sí? ¿Cómo que amén? ¿Qué tienes con tu abuelita? Nada. Tú no puedes orar para que alguien se condene. Tú no puedes, Señor, te pido que le vaya mal, te pido. Eso está en las manos de Dios. Dice Dios, mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza. El Señor se encarga de tus enemigos. Si tú te vengas, ya Dios no puede vengarse. Y seguramente te vas a vengar bien mal. Y vas a acabar bien mal. Pero cuando Dios se venga y Dios trata, ¿sí? Dios trata. 3, no puedo esperar bendiciones si vivo en pecado. No puedo esperar bendiciones si vivo en pecado. Tampoco puedo esperar bendiciones si vivo en amargura.
En Hebreos 12:15 nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. Ningún cristiano se puede dar el lujo, es un lujo, es un mal lujo de tener amargura contra nadie. Pero ahí no dice amargura, dice raíz de amargura. O sea, hay dos clases de amargura: la amargura y la raíz de amargura. La amargura es la que llevas acumulada desde chiquito, desde no sé qué, desde hace años, que porque tu mamá te maltrataba, te insultaba, hablaba mal de ti, te decía que eras un inútil, que ibas a acabar en la cárcel, así te hablaba tu papá o tu mamá, ¿no? Pero eso lo tienes que perdonar. A mí me tocó hablar esta semana, pocas veces me toca hablar de esto, pero dentro de una especialidad que tomé en psicología, no soy psicólogo, tomé una especialidad en psicología, como pastor también, teólogo, por primera vez me toca hablar con un pederasta, ¿sí? Una persona que abusaba de niños de 4 años de edad. Él tiene menos de 30 años de edad. Y la última vez que lo hizo, lo agarraron porque abusó de su primo de 4 años. Entonces, resulta que él va a mis estudios de hombres de compromiso. Ahí está un hombre de compromiso, Daniel Bongós, Dios te bendiga, a la familia Bongós. Yo doy un estudio de hombres de compromiso los jueves en la Ciudad de México, mi esposa, mujeres de compromiso. Y me dice, me convertí aquí, así me dijo, me convertí. Y Dios ha tocado mi vida. Y tengo una acusación por la última violación que hice. Y me están dando la oportunidad de irme a rehabilitar. Porque saben ustedes que el abuso, no violación, el abuso a menores alcanza entre 15 a 25 años de prisión. Y lo malo no es la prisión, sino lo que te van a hacer adentro de la prisión por ser pederasta. Y le dije, tú mereces prisión. Mereces muchas cosas peores. Y la sangre de Cristo te ha perdonado, pero tú necesitas cambiar. Y es que él me dice, a mí de chiquito me hicieron lo mismo. A mí a los 3 años fui a un campamento, me dijo, un campamento católico. Y me acuerdo que me sentó un sacerdote en sus piernas, estando solo, y comenzó a tocarme. Y después dice, con mis compañeritos de la escuela, escuchen bien papás, con mis compañeritos de la escuela de 3, 4 años de edad, hacíamos cosas entre los hombres que no entendíamos, pero nos gustaba. Ahora, ¿por qué creen que tienen que defender tanto sus derechos y quieren que todo mundo los conozca y quieren marchar y luchan? O sea, ¿cuándo han visto que nosotros hagamos marchas de familia, así toda la familia agarrados con los hijitos? ¿Por qué? Porque es normal la familia, ¿sí? Todo hijo, todo niño tiene derecho a un papá y una mamá, ¿sí? Dios hizo a Adán y Dios hizo a Eva, Dios no hizo a Adán y a Carlos, ¿no? Muchos dicen, yo nací así, yo soy mujer con cuerpo de hombre. Y cuando yo he hablado con esas personas me dicen, es que nos hemos metido esa idea de tan chiquitos que llegamos a pensar que sí somos así y que así nacimos. Así me lo dijo. Llegamos a pensar que somos así. Lenin lo decía, tú predicas una mentira por tantos años y la sociedad lo acaba aceptando como una verdad. ¿O no hay tantas mentiras en tantas religiones y la gente ya las acepta como si fuera verdad?
Yo dije, tú tienes que perdonar. Tú tienes que perdonar a ese cura. Tú tienes que perdonar a ese líder espiritual que te tocó. Tú tienes que clamar por el perdón y por la sangre de Cristo, no importa lo que te hayan hecho. Yo por eso les he dicho, les he predicado varias veces. ¿Tienen hijos, chicos? Nunca los dejen quedarse a dormir en casa del primo, menos del primo, del tío, de nadie. Los primeros 5 años son de vital importancia del niño. Ahí se forman un montón de ideas. No falta el tío que es ateo, o el amigo del tío que está ahí, tu hijito, y tú confías mucho en tu hermano o en tu primo, y confiarás en él, pero a lo mejor tiene un amigo ahí que quién sabe qué ondas tenga en la cabeza, qué enfermedades tenga mentales y morales en la cabeza. Tú no sabes qué pueda pasar con tu hijo. Se está quedando a dormir toda la noche y todo el día en una casa extraña. Y el 90% de los abusos a los menores se lleva a cabo dentro del círculo familiar. Cuiden mucho a sus hijos, a sus hijitas, cuídenlas mucho. Sean feroces como leones cuidando a sus crías, a sus críos, ¿sí? Pero hayan lo que te hayan hecho, tienes que perdonar, no puedes tener amargura. Creció con amargura, creció con resentimiento y acabó haciendo lo que él odió, que le hicieron una vez, lo acabó haciendo a niños menores de edad. Y ahora en muchos países como ahora se está dando tanta libertad a la diversidad de género, ahora ya hay países que están diciendo, y en la última marcha gay en la Ciudad de México, habían letreros gigantes que decían, la pederastía también es una necesidad y diversidad de género que tiene que ser legalizada. Es una necesidad. Y saben que hay países que están pensando legalizar, ya hay 3 países que lo han legalizado, no solamente la pederastía, también la zoofilia está legalizada en 2 países del mundo. Y en un país del mundo está legalizado el incesto. ¿Y qué me dices de los derechos de los niños? Que son inocentes, que son herencia de Jehová. ¿Saben, hermanos, que porque el mundo lo esté aceptando no significa que está bien? Y yo le dije a una persona, ¿tú crees que Dios te hizo mujer encerrada en un cuerpo de hombre? Le dije, cuando tú te mueras y pasen 100 años y excaven tus huesos y quieran saber qué eras, van a ver tu ADN en tus huesos, no va a decir, ay, era un hombre, una mujer encerrada en cuerpo de hombre, van a decir, eras hombre. No existe el gene gay en el genoma humano. Es una desviación sexual que la Biblia condena y que hay sanidad, hay cura. Y esa cura se llama la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Él te puede hacer libre, Él te puede cambiar, Él te puede hacer una nueva criatura. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay adulterio que Dios no pueda perdonar. Solamente se requiere una oración de arrepentimiento, una oración clamando por el Señor, la sangre de Cristo que limpia y perdona todo pecado y toda maldad. Eso que te dice por dentro que algo está mal, es que está mal, amigo, amiga, está mal. Por más legalizado que esté, por más esto, por más aquello, algo está mal. Dios te ama. Dios ama a todos los pecadores. Pero Dios no ama el pecado y por eso murió por nuestros pecados. Yo no puedo aconsejarle a Dios qué hacer. Y con esto quiero terminar, pidiéndoles que cierren sus ojos, por favor.
Damos muchas gracias, Dios, por este momento en el que podemos escudriñar y entender lo que es la oración. Cerrando nuestros ojos, comencemos a orar y darnos cuenta que hay un Dios que nos recibe cada vez que nosotros oramos y clamamos a Él y le buscamos a Él. En este momento, el Señor te ha mostrado que si permaneces en su palabra y guardas sus mandamientos, si permaneces en Él y guardas sus mandamientos, pide todo lo que quieras y os será hecho. Hay muchos que oran muy poco. Yo te quiero hacer un reto que de hoy en adelante, todo el tiempo libre que tengas, comiences a orar, a platicar con Dios. ¿Cuántos quieren tomar este reto de comenzar a orar más? Incrementar su tiempo de oración durante el día. ¿Cuántos quisieran? Levanten su mano, vuelvan a hacer, que quieren incrementar su tiempo de oración. Gracias a Dios por sus vidas. Orando en todo tiempo, con toda clase de oración. ¿Sí? Orad sin cesar. Todo el tiempo podemos estar orando. Hermanos, seríamos una iglesia distinta, una sociedad distinta. Podríamos cambiar con nuestras oraciones los libros de texto de la SEP que ahora están siendo corrompidos. Podríamos orar por nuestros gobernantes, podríamos orar por nuestros presidentes municipales, podríamos orar por nuestra familia, podríamos cambiar tantas cosas. Porque Dios va a seguir siendo sabio, Dios va a seguir siendo puro, Dios va a seguir siendo recto, Dios va a seguir siendo santo, Dios va a seguir siendo todas estas cosas. Lo único que necesitamos es mover ese tren, poner las vías para que esas bendiciones que vienen en los vagones del tren puedan deslizarse sobre esas vías detrás del tren. Dios es ese tren con todas sus bendiciones, pero hay veces que no hay vías porque por donde pueda llegar esa bendición, porque no hay oraciones. Podemos orar más, podemos interceder más, podemos clamar más a Dios. Y si tú en esta mañana, en esta tarde, no conoces, no tienes a Cristo, haz una oración y recíbelo. Pídele que entre a tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Dios esta mañana por todos tus pecados. Él te está esperando. Hay perdón en la sangre de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ven a Jesús, tú que estás trabajado y cargado, y Él te hará descansar. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá y no perecerá eternamente, dice su palabra. ¿Quieres recibir hoy a Jesús en tu corazón, con tus ojos cerrados? Te voy a invitar que hagas una oración y le digas, ahí desde tu lugar, dile: Dios, perdóname mis pecados. Así dile: perdóname mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón. Te pido que entres hoy en mi vida como mi único Señor y mi único Salvador. Lávame con tu sangre preciosa. Yo creo que Jesús es el Señor. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Porque lo pido en el nombre de tu Hijo. Y así con sus ojos cerrados, ¿alguien hizo esta oración? Levante su mano y vuélvala a bajar. ¿Alguien hizo esta oración? Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Ok. Damos gracias a Dios por esta bendición. Aleluya.